La oscuridad que impera en los abismos de la fosa de las Marianas no se compara con el silencio administrativo que la Marina estadounidense impuso tras el catastrófico incidente del submarino nuclear USS Hampton. Las bitácoras oficiales de navegación técnica filtradas recientemente describen una rutina de patrullaje completamente ordinaria que se transformó en cuestión de segundos en un escenario de terror absoluto y claustrofobia extrema. Los sensores acústicos de la nave registraron una anomalía hidrodinámica masiva que se desplazaba a una profundidad donde la presión hidrostática trituraría cualquier aleación metálica conocida por nuestra civilización actual. El ambiente dentro de la sala de control se tornó denso, impregnado por el olor acre del sudor frío de los operadores y el zumbido eléctrico monótono de las consolas de navegación que parpadeaban sin cesar. El primer indicio de la anomalía física fue detectado por el especialista en sonar de primera clase, cuyas manos comenzaron a temblar sobre los diales analógicos al percibir una firma acústica imposible. Las pantallas digitales de alta resolución mostraron un eco de retorno nítido que indicaba un objeto sólido de proporciones monumentales, moviéndose a una velocidad constante de 400 nudos náuticos. El operador tragó saliva con dificultad mientras el sudor perlaba su frente, sabiendo que ningún torpedo o submarino diseñado por el hombre puede superar los 60 nudos sin sufrir cavitación catastrófica o destrucción estructural. La pantalla reflejaba una firma ultrasónica limpia, desprovista del ruido de palas o turbinas mecánicas convencionales, revelando una tecnología de desplazamiento fluido que desafía de manera absoluta los principios fundamentales de la hidrodinámica moderna. La tensión dentro del casco de acero del USS Hampton se volvió física cuando el comandante ordenó el silencio hidrofónico absoluto en toda la embarcación militar. Las luces principales de la sala de mando fueron apagadas, dejando únicamente el resplandor azulino y frío de los monitores táctiles iluminando los rostros pálidos y desencajados de una tripulación que contenía la respiración colectiva. El sonido del hidrófono exterior, amplificado por los altavoces de emergencia, emitía un eco metálico repetitivo, un pulso mecánico que chocaba contra el casco de la nave con una violencia rítmica aterradora. Cada tripulante en sus puestos de combate sentía cómo las vibraciones ultrasónicas de baja frecuencia hacían resonar sus propios huesos craneales, generando una náusea repentina y un pánico instintivo que ninguna simulación de guerra previa habría podido prepararles para soportar. A las 3 de la madrugada del registro operativo, la masa subacuática no identificada modificó su trayectoria de forma abrupta y violenta, dirigiéndose directamente hacia la posición exacta del submarino nuclear. El operario de los hidrófonos observó con horror absoluto cómo el vector de aproximación en la pantalla táctil se reducía de millas a cientos de metros en fracciones microscópicas de segundo, lo que implicaba una desaceleración inercial cero. El objeto abisal, suspendido ahora a escasos metros del casco exterior del USS Hampton, detuvo su marcha por completo, mimetizándose con el murmullo térmico del océano profundo. La temperatura en el interior de la sala de mandos pareció descender de forma drástica, mientras un silencio sepulcral envolvía el entorno, interrumpido únicamente por el goteo sutil de la condensación sobre los paneles eléctricos. Las bitácoras médicas que acompañan al expediente desclasificado revelan los primeros efectos biológicos anómalos sufridos por los 30 marineros que se encontraban en los sectores más próximos al casco exterior. Varios especialistas de guardia comenzaron a experimentar sangrados nasales profusos y una desorientación espacial severa que les impedía mantenerse en pie o responder a las órdenes directas de sus superiores directos. El médico de a bordo describió en sus notas manuscritas una alteración drástica en las frecuencias de las ondas cerebrales del personal expuesto, documentando episodios de amnesia lacunar aguda y alucinaciones auditivas compartidas. Los tripulantes afirmaban escuchar una voz metálica y distorsionada que vibraba directamente en el interior de sus canales auditivos, un susurro incomprensible que parecía emanar del metal mismo de la nave.
El comandante del USS Hampton, enfrentado a una amenaza que inutilizaba sus capacidades tácticas, tomó la decisión crítica de iniciar un ascenso de emergencia hacia la superficie marina. Sin embargo, en el instante en que los sistemas neumáticos comenzaron a expulsar el agua de los tanques de lastre, la consola principal de navegación sufrió un colapso electromagnético total e instantáneo. Las pantallas de cristal líquido se apagaron en cadena, sumergiendo a los oficiales en una oscuridad total que solo era rota por las luces químicas de emergencia que proyectaban sombras grotescas y distorsionadas en las paredes. El submarino quedó flotando a la deriva en la inmensidad del abismo de las Marianas, desprovisto de propulsión y con sus sistemas de soporte vital operando con baterías de reserva de baja intensidad. Los registros analógicos de respaldo, que sobrevivieron al pulso electromagnético, gracias a su blindaje de plomo, revelaron que el objeto exterior comenzó a rodear el submarino con un patrón de movimiento geométrico perfecto. La firma de sonar pasivo dibujaba en el papel termosensible una serie de círculos y espirales concéntricas que demostraban una monitorización inteligente y deliberada sobre la estructura militar humana. El narrador de esta bitácora no puede evitar sentir una profunda opresión en el pecho al reconstruir los minutos de agonía que padecieron aquellos hombres, atrapados en una tumba de acero a miles de metros bajo el nivel del mar, observados por una entidad cuya naturaleza escapa a toda clasificación científica contemporánea. La desesperación psicológica mutó en histeria colectiva cuando el sistema de ventilación comenzó a esparcir un olor nauseabundo a azufre y ozono ionizado por todos los compartimentos estancos del submarino. Los ingenieros que intentaban restablecer los reactores nucleares en la sección de popa informaron que las paredes de aleación de titanio manifestaban una temperatura exterior elevadísima, a pesar de estar rodeadas por el agua gélida del fondo oceánico. Al tocar las superficies metálicas con guantes térmicos, los operarios sufrían descargas de estática que hacían saltar chispas de color azulado en la penumbra, evidenciando una alteración extrema en el campo magnético circundante provocado por la presencia del objeto misterioso que continuaba suspendido en el exterior. El audio desclasificado de la caja negra del Hampton capta los susurros desesperados de los oficiales subalternos rezando en la oscuridad, interrumpidos por el chasquido constante de los relés eléctricos sobrecalentados. La estructura del submarino comenzó a emitir crujidos agónicos debido a las sutiles variaciones de presión inducidas por los campos gravitatorios locales que la anomalía subacuática generaba a su alrededor. El casco de titanio se contraía y expandía milimétricamente, produciendo un sonido similar al desgarro de láminas de hierro que minaba la resistencia mental de los soldados más experimentados de la Marina. Era la confirmación física de que la entidad no requería de armas convencionales para destruir la embarcación. Bastaba con alterar la física del entorno para aplastarlos como una lata de conserva. Tras 47 minutos de parálisis total y exposición al fenómeno abisal, el objeto no identificado se alejó verticalmente hacia el fondo de la fosa a una velocidad registrada de 600 nudos. El desplazamiento fue tan violento que generó una onda de choque hidrodinámica que sacudió al USS Hampton de forma brutal, arrojando a los marineros contra los mamparos de acero y provocando fracturas óseas múltiples en la tripulación de guardia. La energía residual del escape activó de golpe los sistemas eléctricos del submarino, encendiendo las luces principales con un destello cegador que iluminó la escena de devastación interna dentro de la nave militar, marcando el final del encuentro físico directo en las profundidades. El regreso a la superficie del USS Hampton se realizó bajo estrictas condiciones de cuarentena biológica y absoluto secreto militar por órdenes directas emanadas desde la Casa Blanca. Al arribar a la base naval fortificada en la isla de Guam, el submarino fue rodeado de inmediato por personal de inteligencia militar,
vistiendo trajes de protección NBQ de alta densidad. A los miembros de la tripulación se les confiscaron todos los dispositivos personales de grabación y fueron trasladados individualmente a celdas de aislamiento médico subterráneas para someterlos a interrogatorios exhaustivos de perfil psicológico profundo. Las autoridades militares necesitaban asegurarse de que ningún detalle de los efectos biológicos o las lecturas de sonar saliera jamás del entorno clasificado de la Defensa Nacional. Los informes de los astilleros navales que inspeccionaron el casco del Hampton semanas después del incidente describen anomalías estructurales que desconcertaron a los ingenieros metalúrgicos civiles de la Marina. La aleación de acero y titanio de la sección central presentaba una alteración a nivel molecular, con una cristalización del metal que redujo su resistencia a la presión en un 40% exacto. Las lecturas magnetométricas indicaban que el submarino poseía un campo magnético permanente invertido, como si hubiera estado expuesto a una inducción electromagnética de proporciones planetarias que reorientó los polos de los átomos de hierro. Los especialistas determinaron que la nave era completamente inservible para el servicio operativo, ordenando su desguace inmediato en muelles cubiertos y protegidos contra satélites espías extranjeros. El análisis de los fragmentos de audio rescatados por los analistas independientes revela que la voz interna escuchada por los tripulantes no era una alucinación psicótica colectiva. Al aplicar filtros de reducción de ruido digital a las cintas de la caja negra, se identificó una frecuencia modulada ultrasónica que transportaba un código binario complejo integrado en el zumbido de fondo. Este patrón de datos, que la Marina intentó borrar mediante pulsos magnéticos térmicos, coincide de forma exacta con las coordenadas de otras anomalías submarinas registradas en la Fosa de las Marianas desde el año 1960. La implicación de que existe una infraestructura de telecomunicaciones no humana operando en los abismos oceánicos transforma el caso en una crisis de seguridad global absoluta. Los médicos militares que evaluaron a los supervivientes documentaron que las mutaciones celulares detectadas en la médula ósea de los marineros continuaron expandiéndose de manera progresiva meses después del contacto. El tejido neurológico de los operadores de sonar mostraba una hiperconectividad anómala en las áreas encargadas de la percepción auditiva del espacio, permitiéndoles escuchar frecuencias de sonido que resultan totalmente imperceptibles para un ser humano corriente. Estos hombres fueron retirados del servicio activo bajo diagnósticos falsos de fatiga de combate crónica y distribuidos en hospitales psiquiátricos federales de acceso restringido bajo pseudónimos legales para evitar cualquier contacto con periodistas de investigación civil. Su existencia misma fue borrada de los registros de pensiones de las Fuerzas Armadas. La filtración de estos 162 folios este mes de mayo de 2026 demuestra que las estructuras del encubrimiento global poseen fisuras que ya no pueden ser reparadas por los departamentos de contrainteligencia. Las corporaciones privadas de defensa industrial que colaboran con la Marina han intentado desacreditar los documentos en Internet, inundando los foros especializados con explicaciones ridículas sobre fallas geológicas o emanaciones de gas metano submarino. Sin embargo, la precisión técnica de las hojas de datos de sonar y las firmas digitales de los oficiales firmantes impiden que la verdad sea sepultada de forma definitiva por las campañas de desinformación masiva orquestadas desde el Pentágono. Mirar los mapas topográficos de la Fosa de las Marianas después de leer el expediente del USS Hampton altera la percepción de cualquiera de forma irreversible. El abismo ya no se presenta como una simple depresión geográfica de la corteza terrestre, sino como la frontera fortificada de una civilización intraterrena que opera con total impunidad biológica y tecnológica bajo nuestras rutas de navegación comercial. La sensación de vulnerabilidad que experimenta el analista al estudiar estos datos es absoluta. Somos una especie que habita una delgada película de tierra seca,
ignorando por completo que las profundidades de nuestro propio mundo están bajo el control soberano de inteligencias inmensamente superiores a nosotros. El lenguaje aséptico, empleado en los resúmenes del Estado Mayor Conjunto, que califica el incidente como una interferencia transmedial de alta densidad con consecuencias biológicas secundarias, busca mitigar el pánico existencial ante una inminente revelación pública. El documento filtrado advierte que los encuentros con OVNIs se han incrementado en un 200% durante el presente año de 2026, sugiriendo una reactivación de las infraestructuras abisales que coincide con las anomalías magnéticas detectadas por los satélites en los polos del planeta. Las fuerzas navales globales se encuentran en un estado de alerta silenciosa permanente, patrullando las fronteras oceánicas con la certeza de que el enemigo no proviene del espacio exterior, sino del fondo del mar. El destino final de la caja negra original del submarino sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de esta trama de conspiración militar y secretos gubernamentales. Fuentes internas sugieren que las cintas magnéticas originales, con las grabaciones sin editar de la voz abisal, fueron trasladadas a una instalación de almacenamiento profundo ubicada bajo las montañas de Virginia. Al reconstruir los eventos del USS Hampton en esta mesa de investigación, la luz azul de los monitores proyecta una sombra fría sobre mi entorno, recordándome que la búsqueda de la verdad en este nicho de misterio es un ejercicio de alto riesgo que desafía directamente a los guardianes del silencio institucional. Resulta evidente que el incidente del USS Hampton representa el punto de quiebre definitivo en la historia de la investigación de los objetos submarinos no identificados. Los datos duros están sobre la mesa de los analistas independientes y la indignación de la comunidad digital crece a medida que los detalles médicos de los marineros supervivientes se difunden de manera subterránea en la red. Ya no se trata de una discusión teórica sobre ovnis en el cielo despejado. Nos enfrentamos a la confirmación técnica y médica de una presencia física hostil y abisal que altera las leyes de la física material a su antojo absoluto ante nuestra total impotencia militar. El silencio del océano se ha roto para siempre con la filtración de este expediente militar maldito que el Pentágono intentó destruir por todos los medios imaginables. Las lecturas de sonar del USS Hampton son el testimonio irrefutable de que no somos los dueños absolutos de este planeta azul, sino simples observadores superficiales tolerados por fuerzas que habitan la oscuridad total. Mi labor en este canal de Expediente OVNI es exponer estas pruebas crudas, sin censura ni edulcorantes ideológicos, para aquellos que poseen el valor de despertar del letargo colectivo. Estén atentos a los monitores de navegación, porque las anomalías del abismo están ascendiendo hacia la superficie, y el viejo orden mundial no podrá contener el impacto de la revelación definitiva. La curiosidad tiene un precio, pero el conocimiento es la única salida. Si estás listo para lo que viene, asegura tu acceso suscribiéndote ahora. Dale like si crees que hay secretos que deberían seguir ocultos y activa las notificaciones. El algoritmo te trajo aquí, pero solo tú decides si quieres volver.